las actas de la sesión número 1 y número 2 con su versión taquigráfica sean por aprobadas, a menos de que alguien tenga una opinión distinta. El acta de la sesión número 3 con su versión taquigráfica se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados, diputados y diputadas, y le ofrezco a la Secretaría lectura de la cuenta. Presidenta, se El han abogado. recibido los siguientes documentos. Un oficio del jefe de la bancada del Partido Renovación Nacional, por el cual informa que en la sesión de hoy el diputado Carlos Ignacio Kuchel será reemplazado por el diputado Carmelo Moral. Y segundo, oficio del director del Hospital San José sobre las razones que justificaron la presentación de una querella por parte de la dirección de ese recinto hospitalario en contra de un dirigente de dicho hospital. No hay más documentos en la cuenta, presidenta. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputadas, diputados. Bueno, no hay ninguna otra diputada presente. Pero ya, no hay palabras sobre la cuenta. Entonces, la sesión de hoy tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato, y para eso hemos confirmado la presencia del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, del Director Nacional de Presupuesto, don Matías Acevedo Ferrer, que había estado la semana pasada, que lamentablemente no, o sea, la semana antepasada, lamentablemente no pudimos escucharlo, por eso lo citamos para el día de hoy. Y bueno, les agradecemos también a la presencia de las asesoras, entiendo que están presentes también, Catalina Vegas, Pamela Bulleño. No sé si Tania es de la DIPRES, ¿no? Así es, jefe sector. Sí, perfecto. Y en este caso estarían presentes entonces por parte de la Contraloría. Yo creo que es importante que podamos dar inicio con el Contralor para que podamos tener todos los antecedentes, y a partir de eso también, después con mayores antecedentes, poder hacer las preguntas al director de presupuesto. Contralor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta, y buenos días a todos y todas las integrantes de la comisión, también al director de presupuesto, a don Matías Acevedo, a sus asesores, a la secretaría también de la comisión. Y si me permite, como es habitual en la forma en que hacemos nuestras presentaciones desde la Contraloría, tenemos un PowerPoint preparado que le vamos a compartir también a los integrantes de la comisión. Y por favor, Contralor, si pueden ¿es posible? ¿Sí? ¿Es posible que nos puedan hacer llegar de forma paralela Sí. la presentación? Y si el En este director momento de estamos IPRES haciendo, tiene una presidenta. presentación, eso, también que la pueda hacer llegar, por favor, a los diputados. O sea, la secretaría se encarga de distribuirla rápidamente por los WhatsApp a los diputados. Muchas gracias. Sí, presidenta, en este momento lo estamos haciendo y me escucha, ¿verdad? Y se ve la presentación también. Se ve y lo escuchamos bien, Ya, perfecto. Contralor. Muchas gracias. Bueno, esta es una presentación bien breve, tiene unos datos de contexto y luego vamos a ir a la fiscalización en particular, o las fiscalizaciones que ha hecho la Contraloría a propósito del espacio denominado espacio riesgo, que es la infraestructura que se contrató para enfermos de COVID-19. Y como contexto yo quisiera poner un poco un dato de lo que está ocurriendo, ¿no? Y que también lo pongo porque en realidad nosotros como Contraloría, como institución, también nos toca vivirlo, y ha sido muy complejo. Y es que en realidad estamos enfrentando una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad, de la historia reciente, no cabe ninguna duda de eso, es la más compleja desde la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que dicen las Naciones Unidas por lo menos, y al día de hoy ya hay más de 31 millones de contagiados oficiales y 961.000 personas que han fallecido producto del COVID-19. Y esos son solo los datos oficiales, probablemente hay una cifra que nunca vamos a conocer realmente a nivel mundial, porque obviamente las estadísticas aquí son muy difíciles. Y básicamente a lo que nos enfrentamos es a una situación de mucha incertidumbre. Ya hay una situación de mucha incertidumbre en que en todos los países, uno podría decir, se han tomado decisiones y luego se han tenido que, en algunos casos, retrotraer esas decisiones porque obviamente no estaban dando el resultado que se esperaba. De hecho,
si uno mira un dato que a mí me parece importante de poner acá en la mesa, y es que las clasificadoras de riesgo, que son empresas que se dedican a clasificar el riesgo de los países en distintos ámbitos, uno de ellos el riesgo financiero, pero también, por ejemplo, el riesgo de poder enfrentar una pandemia. El país que parecía hasta el año pasado como mejor posicionado para enfrentar una pandemia era Estados Unidos. Y obviamente uno sabe que, por lo menos por las cifras, no es el país que uno tomaría como ejemplo para hacer un buen manejo, una buena gestión de la pandemia hasta ahora. Entonces, lo que quiero mostrar acá es cómo hay muchas cosas que van hacia adelante y también van hacia atrás respecto de las decisiones que se toman, porque estamos en una situación de incertidumbre. Y esto quiero ponerlo aquí también frente a la comisión por lo siguiente, y es que, y lo voy a mostrar en una estadística un poquito más adelante, en un gráfico, y es que a propósito de la pandemia, muchas de las contrataciones que se han tenido que hacer han sido por la vía del trato directo. Y eso hace que el rol de la Contraloría y el rol del control sea más importante todavía, porque en el fondo el trato directo, como su nombre lo indica, es una asignación que se hace a una persona con nombre y apellido de un contrato, y eso hace que el control tenga que enfocarse en otros aspectos también, que a lo mejor en un proceso normal de licitación están, por así decirlo, controlados por el propio proceso. Y desde el punto de vista del control también yo quiero hacer un pequeño recuerdo, ¿ya? A propósito, sobre todo, como a lo mejor algunos de ustedes saben, que la Contraloría está un poquito en el tapete, ¿no? Nosotros como Contraloría, el día 7 de marzo del 2018, hicimos una capacitación a los miembros del gobierno que entraban, y ahí esas fotos muestran a subsecretarios, algunos de ellos, y ministros que estaban ingresando en el gobierno en ese momento. Y obviamente ahí no solo pusimos de relieve la importancia que tiene el control de la Contraloría, sino que en algunas cosas que ellos tenían que fijarse, en algunas cosas en que iban a tener que preocuparse durante su gestión. Pero también me acuerdo que en ese momento una de las cosas que yo dije fue, bueno, probablemente el 2018 vamos a estar todavía muy amigos, porque el 2018 todavía va a corresponder a fiscalizaciones del año anterior, que eran del gobierno anterior, pero de ahí para adelante probablemente me van a empezar a estimar un poco menos, porque cada vez las fiscalizaciones se iban a referir más a la actuación del actual gobierno. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no? Antes decían que yo era derecha, y como dice ahí, ahora dicen que soy del Frente Amplio. Y yo les puedo decir que uno de los valores de la Contraloría es la autonomía, y esa autonomía en primer lugar es una autonomía política, y eso es lo que estamos tratando de hacer, es decir, de poder hacer el trabajo de la manera más independiente posible desde el punto de vista político. No es bueno que el control externo, es decir, que la Contraloría se le tilde que tiene un sesgo. Nosotros tratamos de ser lo más celosos posible respecto de eso. Lo que pasa es que obviamente nuestro objeto de fiscalización es el actual gobierno, y por lo tanto los hallazgos se van a referir a la buena o la mala gestión del actual gobierno, y eso es así porque ese es el diseño institucional que tenemos. ¿Cuáles han sido los focos de nuestro trabajo como Contraloría? Y esto para ponerlo en contexto también. Obviamente, en primer lugar está la salud de los propios funcionarios y de los funcionarios públicos, por eso hay un porcentaje importante de funcionarios que están realizando teletrabajo. Afortunadamente, por las funciones de la Contraloría y porque por una autorización que tuvimos del propio Congreso, nosotros ya habíamos desarrollado un plan piloto de teletrabajo. Y eso nos permitió adaptarnos muy fácilmente y muy rápidamente al trabajo a distancia. En segundo lugar, la presencia permanente, es decir, poder mostrar el control, es decir, estar en los lugares donde hay que hacer el control, y eso ha llevado a que hay muchas fiscalizaciones que se han tenido que hacer en terreno, y obviamente desde el punto de vista de la infraestructura, la fiscalización tiene que tener una parte en terreno, como voy a mostrar más adelante. Y ahí también quiero agradecer a los funcionarios que obviamente han estado permanentemente haciendo ese tipo de fiscalización. La transparencia en la actuación, y yo ahí a los integrantes de la comisión y por su intermedio, Presidenta, los invito a ver el sitio que especialmente se diseñó por la Contraloría, que tiene información actualizada sobre la pandemia, en realidad sobre la tramitación, sobre los actos administrativos, sobre los proyectos de ley, sobre las fiscalizaciones que se han adoptado durante la pandemia. Está en contraloría.cl, uno pone contraloría.cl y lo que aparece ahí primero es el sitio COVID-19, y que, como les digo, está actualizado totalmente. Y el punto 4 y 5 son relevantes para lo que voy a decir más adelante, que es el uso de la tecnología que hemos implementado o implantado de manera más extensiva para la fiscalización, y en segundo lugar poder adaptar nuestros procesos. Y por eso a lo mejor a algunos les podrá haber llamado la atención que hay muchos resultados de fiscalización
que han ido saliendo muy rápidamente o de manera muy concomitante con la ejecución de un determinado proyecto o de una determinada adquisición. Y eso es precisamente porque ya no estamos realizando o llegando hasta el final de toda la auditoría para presentar observaciones, sino que teniendo confirmada una observación, se la notificamos inmediatamente al servicio, para que obviamente pueda hacer los cambios que correspondan. Y eso obviamente que da la sensación de una actuación mucho más activa, y eso significó un cambio en el proceso. Respecto del uso de tecnología, aquí básicamente lo que estamos haciendo es usando datos masivos, ¿ya? Ese es un recorte que sale en el diario hace algunas semanas respecto de cómo está haciendo su labor fiscalizadora hoy día la Contraloría. Esto es obviamente un trabajo que está permanentemente en desarrollo porque el uso de los datos requiere de una cierta expertise que hemos ido formando a propósito de los proyectos que tenemos. Y, por ejemplo, tenemos el sistema integrado de información de la Contraloría, que es el sistema donde se reúnen las bases de datos que manejamos. Y aquí lo que básicamente estoy mostrando, este pantallazo, por así decirlo, es el resultado de adquisiciones en materia de COVID-19. Entonces, las primeras dos barras del lado izquierdo dan cuenta de las compras que se han hecho por convenio marco. Las órdenes de compra es el azul más oscuro, la otra es el monto. Luego lo que se ha hecho por licitación privada, que a la fecha de este pantallazo eran de solo 46 por licitación privada, licitación pública, que son 5.114, microcompra y la gran cantidad de adquisiciones que se han hecho con ocasión de la pandemia, que son a esa fecha son más de 23.000 y más de 456.000 millones, o sea, casi medio billón de pesos, son por trato directo. Y eso obviamente que da cuenta de la importancia que tiene el control en estos casos. O sea, muchas de las compras que se han hecho de medicamentos, de implementos de protección personal, pero también las cajas de alimentos, por ejemplo, se han hecho por la vía del trato directo, precisamente por la situación de emergencia a la que nos estamos enfrentando. Entonces aquí, por ejemplo, cobra mucha importancia el uso de los datos. ¿Por qué? Porque en virtud de los datos masivos, la Contraloría lo que puede hacer es poder, por lo menos respecto de algunas compras, detectar si hay conflictos de intereses. Entonces aquí se conjugan dos elementos. Por un lado, por ejemplo, la declaración de intereses y patrimonio que uno como funcionario tiene que llenar, y por otro lado, los datos que tenemos de la compra que se ha hecho y que extraemos de este mercado público. Entonces eso es un ejemplo sencillo de uso de datos y que están puestos al servicio de la fiscalización. Eso también nos ha llevado a que hagamos cambios en los procesos de auditoría, sobre todo desde el punto de vista de la planificación y en la ejecución misma. Si estuviéramos hace un año atrás, un poquito menos, hacia noviembre del año pasado, nosotros estábamos planificando, con los datos que teníamos, la auditoría del año 2020. Y en esa planificación, básicamente estábamos enfocándonos en la planificación de auditorías en el ámbito municipal. ¿Por qué? Porque obviamente este año íbamos a tener elecciones municipales hacia fin de año y por lo tanto era importante tener esa información lo antes posible, sobre todo desde el punto de vista del déficit municipal. Esa información la teníamos, la planificamos, pero tuvimos que sustituir el objeto de la auditoría porque con el COVID obviamente que hubo que reenfocar esa planificación, sobre todo hacia todo aquello que dice relación con los recursos que se están empleando en el COVID-19. Y por eso entonces uno de los ámbitos de fiscalización fue el de infraestructura y en particular el de espacio riesgo, pero también las adquisiciones, también el pago de beneficios, la entrega de cajas, las cifras en materia de COVID, etc. Y también, obviamente, eso lleva a un cambio en el proceso de fiscalización. La constitución en los servicios públicos no es con auditores presenciales, sino que son por la vía del uso de plataformas, el uso de datos que ya había dicho y la entrega parcelada de las observaciones en la medida que están apareciendo. Por eso entonces, con este nuevo enfoque, nosotros hemos podido mostrar algunos hallazgos importantes, me parece a mí. Hemos podido dar también esa señal de que el control sigue estando presente, o sea, la Contraloría no es que se haya ido para su casa, sino que está más presente que nunca, sobre todo en estos tiempos. Y el uso de datos, y esto es bien importante que quede en la mente de la Comisión por su intermedio, Presidenta, es el uso de datos a nosotros nos permite fiscalizar el 100% de los datos. O sea, por ejemplo, una auditoría a permisos de circulación, como las que hacíamos habitualmente, antes la Contraloría la hacía con una muestra. Entonces llegaba una municipalidad, tomaba una muestra que era no representativa estadísticamente y de ahí se hacía un análisis.
llegábamos a Codelco, tomábamos una muestra de los contratos y se hacía un trabajo que era simplemente de análisis de una muestra no estadística. Llegábamos a Carabineros y hacíamos un análisis de las muestras de remuneraciones que se habían pagado o de un beneficio. Con el uso de tecnología nosotros podemos auditar el 100%. El 100%, por ejemplo, de pago de remuneraciones, el 100% de pago de una asignación como el de vivienda fiscal, que fue uno que detectamos en Carabineros hace poco tiempo, el 100% de permisos de circulación, y eso va entregando hallazgos muy potentes por precisamente el uso de la tecnología, y que sin la tecnología tendríamos que tener un ejército de auditores para poder hacerlo. Entonces, eso es básicamente lo que quería demostrar acá, de cómo estamos haciendo el trabajo con esta nueva metodología. Este es un poco de detalle ya, pero simplemente quiero decir que es mucho más ágil la forma que se está entregando el resultado de las observaciones, sobre todo a partir del uso de software que nos permiten el análisis masivo de los datos, cuando estos existen, por cierto. Bien, ¿qué hemos hecho ahora en particular respecto de coronavirus, de COVID? Nosotros tenemos 278 procesos de fiscalización que están en curso o ya terminados. Las materias son las que aparecen allí, en materia de registros y estadísticas epidemiológicas, que son probablemente algunos que ustedes han oído ya por la prensa, que dice relación con las cifras, cifras de fallecidos y cifras de contagiados, por ejemplo, compras de insumos y bienes también, infraestructura, donde está obviamente el tema de espacio riesgo, que es objeto de la comisión, y también el pago de beneficios sociales, que dice relación con aquellos que se han ido aprobando precisamente por el Congreso. Y del punto de vista de la infraestructura, nosotros tenemos un plan de auditoría que abarca el 100%, por ejemplo, de las residencias sanitarias, por lo tanto está en todas las regiones. Y eso está todavía en ejecución, en algunos casos ya está terminada y pretendemos tener un informe consolidado. También tenemos, respecto de infraestructura de aeródromos, como aparece ahí, por ejemplo, tenemos 12 auditorías que están en curso en este momento, que se dicen relación, por ejemplo, con si estos aeródromos están o no habilitados para poder recibir enfermos o contagiados con COVID-19. Y obviamente está también el caso del espacio riesgo al que voy a ir en detalle. Entonces, ahí está el desglose de cada uno de los procesos de fiscalización y el estado en que se encuentran, que es la columna del lado derecho, donde algunos ya están en ejecución, otros están con informes despachados, otros están con las observaciones preliminares todavía pendientes. Y entonces, para ir ya acercándome al objeto de la comisión, en materia de la infraestructura espacio-riesgo, aquí el objetivo de la fiscalización es la contratación del espacio, por un lado, pero también el proceso de habilitación y puesta en marcha, y eso es un proceso de fiscalización que todavía está en curso. Y aquí tenemos observaciones que también ya están despachadas. Voy a ir inmediatamente a eso. Esta es la línea del tiempo, Presidenta, por su intermedio. Esto es bien importante tenerlo en la mente para poder captar cómo operó esto. El 18 de marzo se declaró el estado de catástrofe por la pandemia. Por lo tanto, es el estado de excepción constitucional. El 25 de marzo se suscribe el contrato entre el Ministerio y el Centro de Convenciones de Santiago, que es el dueño del espacio riesgo, esa es la persona jurídica, y este es un contrato de arriendo que se firma para poder utilizar el espacio, para utilizar esa infraestructura. Es un trato directo que firma el Ministerio y que es exento, no pasa por la Contraloría. Luego se aprueba, y ahí si uno se fija acá en esta línea, se aprueba el contrato por una resolución que es la 15 del año de mayo de este año, el 15 de mayo, me confundí, el 15 de mayo de este año se aprueba por la resolución 265 de este año, donde se autoriza a recurrir al trato directo y se califica la urgencia para poder aprobar ese trato. En paralelo está, y esto es bien importante tenerlo en la mente, está el contrato de prestación de servicios para el Centro Hospitalario Huechuraba, que ese es el nombre que se le dio, entre el mismo Centro de Convenciones y ahora el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Y ese contrato sí pasa por la Contraloría, el de arriendo no, sí está definido legalmente, por eso no pasó el de arriendo por la Contraloría, pero sí el contrato que aprueba, la resolución que aprueba este contrato que en el fondo es básicamente un contrato de prestación de servicios para el uso de la infraestructura. Esta resolución que aprobaba este contrato, esta resolución que es de 17 de junio, fue representada por la Contraloría, es decir, representar quiere decir se declara ilegal,
el 9 de julio del presente año. Aquí hay un breve paralelo entre ambos contratos. En primer lugar está, en el lado izquierdo está el contrato de arriendo, en el lado derecho está el contrato de prestación de servicios. El contrato de arriendo, como dice ahí, esto se extrae de los propios contratos, dice que es un arrendamiento de un inmueble para la instalación y funcionamiento del recinto de emergencia para la entrega de prestaciones de salud personales y otros que puedan surgir por la crisis sanitaria, ¿ya? Ese es el objeto del contrato. En cambio, el contrato de prestación de servicios es un contrato de prestación de servicio integral para la provisión del espacio, instalación y servicio de apoyo que sea necesario para el funcionamiento del inmueble. Están los plazos. Ahora esto ya, el contrato podríamos decir que está en fase de finiquito porque obviamente ya se está deshabilitando ese espacio. Y están las cláusulas de renovación que tenían y lo más importante está obviamente en los montos que se pagaron, ¿no? El monto o que se iban a pagar. Por un lado está el monto de arriendo, que era un porcentaje de UF, era 0,2 UF por cada metro ocupado, que da un total de unos 150 millones mensuales más o menos. Y por otro lado está el contrato de prestación de servicios, que es una cifra que va a comprender en cada una de las tres fases con un total más o menos de 1.600 millones de pesos. Esos son los dos contratos. Hay un tercer contrato al que me voy a referir más adelante, que es un contrato que dice relación con el personal que tiene que trabajar o que realizar la prestación ya médica en el recinto hospitalario de Huchuraba. Bien, este es el oficio de representación de la Contraloría. Esta parte es un poquito árida, Presidenta, por su intermedio, pero esto es relevante, yo creo, para que se sepa qué fue lo que dijo aquí la Contraloría. Aquí básicamente lo que dice la Contraloría es que no toma razón, es decir, y representa, por lo tanto dice que es ilegal este contrato entre el Servicio de Salud y el Centro de Convenciones para el contrato de prestación de servicio integral de provisión de espacios, instalación y servicio de apoyo para este centro hospitalario que se denominaba Centro Hospitalario Huchuraba. ¿Cuáles son las razones? Esta es la más importante, que básicamente si uno tuviera que resumirla diría, bueno, es porque aparentemente se estarían pagando en dos contratos, tanto en el de arriendo como en el de prestación de servicio, las mismas prestaciones. Y aquí voy a leerlo, dice, no se advierte justificación para que se establezca el pago de determinadas prestaciones consignadas en el aludido anexo 1 del contrato en examen, que es el contrato de prestación de servicio, pues aquellas ya se encuentran comprendidas dentro de las obligaciones que tiene el Centro de Convenciones de Santiago en su calidad de parte arrendadora del inmueble. ¿Ya? Entonces, no sé si se logra entender. La Contraloría le dice, mire, tuve a la vista el contrato de arriendo, ese que era exento, y resulta que en ese contrato usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato de prestación de servicios. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, después dice, y agrega, en tal sentido, debe puntualizarse que la cláusula duodécima del respectivo contrato de arrendamiento, suscrito entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales, MinSal, y la mencionada empresa del 25 de marzo, previene lo pertinente que la arrendadora se obliga a mantener la infraestructura del inmueble arrendado en un estado de funcionamiento tal que permita su uso conforme al destino que se pretende, que es obviamente el de recinto de emergencia para la entrega de prestaciones de salud. Y por eso entonces, esa es una razón importante por la cual se representa, es decir, se dice que no es procedente este contrato, que se esté pagando dos veces lo mismo. Ahora, luego se pone en tela de juicio también en la representación que no se entregan antecedentes suficientes que sustentan los valores que se asignan a las distintas prestaciones que se detallan luego en ese mismo contrato en el anexo 1. Y que den cuenta que aquellas se enmarcan dentro de los precios que regularmente se pagan en el mercado por aquellas, de modo a acreditar la observancia de los principios de eficacia, eficiencia y economicidad que rigen a los órganos de la administración. En el punto 3, también la Contraloría objeta la cláusula de prórroga automática que se estaba estableciendo en el propio contrato, porque va en contra del decreto 250, que en su artículo 12 la prohíbe, por lo menos en los términos que estaba así establecido. Este es el reglamento de la Ley de Compras Públicas, por si acaso. Luego hay un problema con el plazo para la entrega de las prestaciones por parte del proveedor, porque en el artículo 22, número 5 del decreto 250, en relación con el 52 del mismo,
se previene que no habían plazos bien estipulados para poder otorgar las prestaciones, que es algo que exigen esas normas que acabo de citar. Y luego una cláusula general de incumplimiento contractual. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si hay incumplimiento, operan las multas. El problema estaba en que en el contrato se detallaban algunas situaciones de incumplimiento, pero no una cláusula general de incumplimiento que pudiera ponerse o servir de base para aplicar una multa por incumplimientos que no hubieran estado expresamente previstos. Eso respecto de la toma de razón, es decir, del control jurídico de los contratos, ¿ya? Para el arriendo y luego la prestación de servicios. Paralelamente, nosotros hemos estado realizando una auditoría in situ, obviamente, para poder conocer los procesos de contratación, habilitación y puesta en marcha del espacio riesgo. Esa foto la tomaron nuestros propios fiscalizadores, lo cual comprueba que obviamente estuvieron en terreno, pero lo que quiero decir acá es básicamente que aquí se despacharon las observaciones al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Estas observaciones, por definición legal, tienen un carácter de reservado porque ellos todavía tienen la posibilidad de responder esas observaciones y por lo tanto que se levanten. Obviamente una vez que se expide el informe, ese es público y se le hará llegar a la comisión. Y hay un tercer contrato, que es un contrato que, digamos, por así decirlo, dice relación con el personal, es decir, es el personal clínico y administrativo que va a trabajar en este espacio, en este centro hospitalario Huechuraba, que es un contrato de 23 de abril de 2020 entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y una empresa que se llama Medical Gestión en Salud, Sociedad por Acciones. Es un trato directo también, lo cual confirma lo que había dicho antes, que aquí hay muchos tratos directos que se han suscrito en esta materia. Y se hicieron algunas observaciones. El contrato fue tomado razón, es decir, se declaró legal, pero el alcance, que es lo que aparece allí, son observaciones que se le levantaron aquí a este contrato. Por ejemplo, respecto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En segundo lugar, respecto del plazo de la misma garantía y una verificación que tenía que hacer el Servicio de Salud respecto de si el proveedor había sido o no condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es una inhabilidad para la contratación eventualmente que está establecida en la legislación. Y este mismo contrato, es decir, este de prestación de servicios de personal clínico y administrativo, tuvo una modificación, que es la resolución 15 de este año, que también fue tomada razón con alcance a propósito de la garantía y también a propósito de que la Contraloría, este segundo punto es bien importante, Presidenta, porque la Contraloría le hace presente al Servicio de Salud que el servicio solo debe pagar las prestaciones efectivamente otorgadas y las que tienen que estar respaldadas por la documentación correspondiente. Es decir, esta observación básicamente es la que habilita al pago, porque lo que le dice la Contraloría es, ok, el contrato está bien, hay un problema con la garantía, pero es menor, pero solo usted puede pagar lo que efectivamente se esté prestando. Como esto es una cosa a posteriori, es decir, solo una vez ejecutado el contrato uno puede saber qué prestaciones se otorgaron, es que la Contraloría está hoy día planificando, no ejecutando todavía, sino que planificando una fiscalización sobre efectivamente esas prestaciones y las que se dieron y las que efectivamente se pagaron en virtud de este contrato. Bueno, unas pequeñas reflexiones, tal vez mucho decir reflexiones, pero sí algunas ideas finales para concluir, Presidenta, por su intermedio. Y en primer lugar, yo quiero reiterar el tema planteado al comienzo del contexto, la situación de incertidumbre en la que nos encontramos, sobre todo cuando uno está a cargo de una institución. No sabemos cuándo vamos a volver a trabajar presencialmente, es muy difícil poder poner fechas. Hay un elemento esencial acá, es que mientras los niños no vuelvan a clases presenciales, por lo menos a mí como jefe de servicio me cuesta mucho decirle a los padres vengan a trabajar presencialmente, porque ¿quién se queda con los niños? Hay otras cosas ya obviamente que dicen en relación con la actividad económica, con la actividad comercial, de cuándo va a volver a la realidad, a la situación anterior a la pandemia, si va a haber una vacuna o no que sea efectiva, cuántos enfermos va a haber, o a lo mejor esto es simplemente una pandemia que llegó para quedarse y por lo tanto hay que acostumbrarse a convivir con ella.
Pero también, y por su intermedio, Presidenta, quiero aprovechar de pasar como una especie de aviso aquí al Congreso, que es de donde salen las leyes, donde debería discutirse una ley sobre modernización de la función pública. Yo creo que esta es una oportunidad también. Sé que es un cliché decirlo, pero yo creo que es más que nunca. Nosotros, como Contraloría, yo me siento muy orgulloso de la institución porque nos pilló bien parado la pandemia. Y nos pilló bien parado la pandemia porque habíamos tenido un plan piloto en materia de teletrabajo. Y por lo tanto teníamos la tecnología, cosas tan sencillas como las medidas de seguridad o ergonométricas para que la gente pudiera trabajar desde sus casas o remotamente. Y eso nos facilitó mucho poder migrar a trabajo remoto. Esto debería regularse, debería estar regulado y esa regulación tiene que ser legislativa. También desde el punto de vista de la flexibilidad horaria. Yo creo que también ahí el Estatuto Administrativo hoy día es muy estricto en esta materia. También en materia de flexibilidad laboral, y con esto no quiero decir debilitar a los trabajadores, todo lo contrario. Fíjese, Presidente, por su intermedio a la Comisión, un profesional, por ejemplo, un padre o una madre que quiere estar más tiempo con sus niños, si pide y obtiene la autorización para tener jornada parcial, por ejemplo, un 75% de la jornada o un 50% de la jornada, pierde la asignación profesional, porque está así legalmente dispuesto. Y la asignación profesional es uno de los componentes más importantes de la remuneración. Mientras esa ley no cambie, no es posible que una persona diga, quiero trabajar menos porcentaje. La tramitación electrónica es algo que debería haber llegado para quedarse y sobre todo, acá es algo muy importante también que no tiene que ver obviamente con la Comisión, pero tiene que ver con el Estado. Aquí debe haber una regulación del gobierno de datos, porque los datos son el oro del futuro. Y hoy día estos se transan sin que nosotros nos demos cuenta. Eso es lo que teníamos preparado por ahora, Presidenta, y yo obviamente quedo a disposición para las preguntas que la Comisión me quiera hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Una tremenda exposición. Creo que nos trae varios elementos que van a contribuir muchísimo a el desarrollo de esta investigación. ¿Les parece que le demos inmediatamente la palabra al director de la IPRES y posteriormente hagamos las preguntas a ambos? ¿Tiene tiempo, Contralor, para poder quedarse y escuchar la exposición? Sí, por supuesto, Presidenta. Muchas gracias, Contralor. Entonces, le ofrezco la palabra. Está Matías Acevedo por ahí. Vemos una imagen. Estoy. Acá ya, estoy. Ya, director. Entonces, le ofrezco la palabra y haríamos posteriormente las preguntas a ambos, considerando que además los temas están bastante vinculados. Me imagino usted está al tanto de varios de los puntos que a los cuales el Contralor hizo referencia, así que ojalá podamos tener la mayor cantidad de detalles posible en relación a los pagos que se han hecho y sobre todo aquellos antecedentes que hoy día puedan estar en investigación, particularmente, ¿cierto?, en relación a los costos versus los pagos realizados en relación al contrato de la prestación de servicio. Le ofrezco la palabra, director Matías Acevedo. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la Comisión, a los asesores que acompañan, al Contralor también saludarlo, a los asesores que lo acompañan. Asesoras. Asesoras. Son puras mujeres. Ya, creo que esta es. Sí. ¿Se ve bien? Todavía no se comparte la imagen, pero estamos en... Ya, ahí está perfecto. Si lo amplía para presentación va a quedar perfecta. Director, ¿le podríamos solicitar que la envíe a la comisión para poder tenerla a la vista a propósito de que para poder formular las preguntas, posteriormente no es lo mismo tenerlo a la vista que solo recordar lo que se expone, digamos? Sí, en eso están. Lo vamos a mandar por otro canal. Así que no se... Ignacio lo comparte mientras tanto. Gracias, director. Bueno, en primer lugar, el objetivo de esta presentación es poder explicar cuál es el rol que tiene la Dirección de Presupuesto en todos estos procesos de contratación, ¿ya? Y en particular poder responder las preguntas relacionadas con la contratación del arriendo del espacio riesgo. Entonces,
Si ustedes se fijaron en la presentación, aprovechando, el Contralor nunca mencionó la dirección de presupuesto, digamos. Y eso tiene mucho que ver con el primer punto de mi presentación. Porque todo lo que es la contratación de bienes y servicios de consumo, cada servicio tiene la autonomía para tomar decisiones sujetos a su presupuesto vigente, ¿correcto? Así, por ejemplo, el Servicio Metropolitano Norte, en este caso, tal como cualquier otro servicio del organismo del Estado, en la medida que tengan su disponibilidad presupuestaria, pueden hacer uso de esos recursos, digamos, en forma independiente, ¿no es cierto? Y hay algunas disposiciones que establecen, en particular, la ley de responsabilidad fiscal y algunas leyes de presupuesto, que de alguna manera lo que hacen es asegurarse de que los recursos que se están comprometiendo no vayan más allá de un periodo presupuestario, y es como un doble chequeo de las condiciones que autónomamente los servicios toman. Y en particular estamos hablando aquí respecto a los arriendos de bienes y servicios que generan obligaciones de pago futuro, particularmente inmuebles existentes. Entonces, para entrar en ese contexto y poder entender cuál es de alguna manera el rol que juega la dirección de presupuesto en esta materia, es importante referirse al artículo 14 de la ley 20.128 de responsabilidad fiscal, que básicamente lo que dice claramente es que cualquier organismo de administración del Estado necesita una autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago futuro para la obtención de la propiedad o el uso o gozo de ciertos bienes y determinados servicios. En palabras simples, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, busca que cuando se establezcan estos contratos, si van más allá del periodo presupuestario, la dirección de presupuesto pueda, de alguna manera, verificar que este contrato, ¿no es cierto?, en esta materia en particular, estoy hablando, cumpla, ¿no es cierto?, que esté dentro de ese gasto, esté dentro de la programación financiera, que va más allá de un año. Ese, por ejemplo, es un ejemplo del por qué se requiere la avisación, donde básicamente la dirección de presupuesto chequea ciertas condiciones. Y por otra parte, y de alguna manera también tratando de mejorar y fortalecer el mejor uso de los recursos públicos en todo lo que tiene que ver con materias de arrendamiento, de celebración de contratos con inmuebles más de largo plazo. El artículo 13 de la Ley de Presupuesto establece una nueva, digamos, obligación que mediante la circular número 5 del año 2020 establece parámetros e instrucciones que deben cumplir los organismos de la Administración del Estado para celebrar contratos antes señalados que se refieran a inmuebles. Entre otras cosas, por ejemplo, tienen que ir acompañados de antecedentes técnicos que respalden tanto los requerimientos como las distintas alternativas de solución. Entonces, teniendo a la vista estos dos artículos, es importante para este contexto, y en particular me voy a referir al contrato de arrendamiento. El Contralor mencionó otros dos contratos, de los cuales nosotros no tuvimos a la vista y no tenemos que hacer una avisación al respecto, pero sí dado el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces, lo primero es que nuestra justificación del visto bueno se basa, en primer lugar, que con fecha 25 de marzo se promulga la resolución 209 exenta del Ministerio de Salud, su Secretaría de Salud Pública, en el cual fijó
en 0,2 UF por metro cuadrado mensual el precio máximo de arrendamiento de los inmuebles para ser arrendados con el objeto de cumplir las medidas necesarias para hacer frente a la epidemia del COVID-19. ¿Se acuerdan? En esa época, ¿no es cierto?, el Ministerio, ¿no es cierto?, tenía facultades especiales por el estado de excepción, pero sin perjuicio de eso, también tenía que resguardar, pagar, digamos, lo que se llama el precio justo, digamos, y en base a los criterios, la autoridad decidió establecer este precio. Entonces, este es el primer, por decirlo así, presidenta y miembros de la comisión, este es el primer criterio que nosotros verificamos si se cumple o no se cumple. O sea, si la autoridad fijó este precio y eso está en el contrato, nosotros, ok, el primer check se cumple esa condición. Y por otra parte, respecto a la justificación o idoneidad de la contratación del espacio riesgo, en este caso, este recinto, hay un dictamen de la Contraloría con fecha 5 de mayo que indica lo siguiente, y lo voy a leer textual para que se entienda. Dice: por otra parte, en relación con la decisión de la autoridad de no optar por un recinto público ante la eventualidad de falta de unidad del centro de eventos de espacio riesgo para los fines que se pretende, y que los respectivos recursos pudiesen haber sido empleados en otros implementos, cumple con manifestar que a quien le compete primariamente la ponderación de tales aspectos es el órgano respectivo de la administración activa, cuál es en este caso la Subsecretaría de Redes, lo que es sin perjuicio de las acciones de fiscalización que puede desarrollar el organismo contralor en relación a la actividad llevada a cabo para implementar tal recinto como centro de atención hospitalaria. Por lo tanto, al final del día, desde un punto de vista desde la dirección de presupuestos, nosotros también teníamos que constatar que la Subsecretaría de Redes, en este caso a través del Servicio Metropolitano Norte, establezca, digamos, que ese es el espacio, estableció que ese era el espacio adecuado para instalar, ¿no es cierto?, y hacer todas las instalaciones transitorias para atender esta emergencia sanitaria. Y cumplía esas dos condiciones, la verdad que desde un punto de vista de la justificación, a nosotros se nos solicita a través de un oficio ordinario 1362 del año 2020 la autorización para el visto bueno del contrato de arrendamiento para la habitabilización de un recinto de emergencia en estado de catástrofe nacional. Y la respuesta de IPRED es básicamente que es analizado los antecedentes y considerando que la solicitud se enmarca dentro de los plazos máximos de arrendamiento para inmuebles fijados en la resolución 60209, que es la que fija el precio del 0,2 UF que le mencioné anteriormente, y tal como señala la Contraloría Región Metropolitana de Santiago en su dictamen 4798, que es el que le describí anteriormente, la ponderación de idoneidad a que se refiere compete principalmente, primariamente a la subsecretaría, es que la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, procede a dar el visto bueno a mediante la respuesta de este oficio. Entonces, en concreto, nosotros, Presidenta, revisamos los contratos en base a lo que dice, ¿no es cierto?, la Ley de Responsabilidad Fiscal, respecto a los tipos de contratos de arrendamiento. Tenemos una función específica que nosotros mismos, como esta administración, digamos, nos autoimpusimos la ley de presupuesto en el artículo 13 de revisar, ¿no es cierto?, el chequeo de las condiciones del contrato, y esto tiene mucho que ver en particular más con arrendamientos de largo plazo, donde se está comprometiendo a 20 o 25 años de arrendamiento futuro, donde eso tiene un impacto fiscal más allá de la administración, por lo tanto, de la administración de un periodo de gobierno me refiero, y eso lo hace aún más relevante, pero también
el poder revisar en base a los antecedentes que se hacen llegar a la Dirección de Presupuesto, que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y eso fue lo que hicimos en este caso y eso fue lo que hemos hecho hasta la fecha. Ahora, probablemente la pregunta que se estará haciendo, Presidenta, si me permite interpelarla, bueno, ¿y qué pasa con los costos? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Qué es lo cuál ha sido, digamos, el gasto en esta materia? Y ahí lo que me gustaría señalar es que nosotros llevamos los gastos a nivel agregado. O sea, yo no tengo el detalle de cuánto ha gastado el Congreso en alimentación para sus funcionarios, digamos, por semana, digamos, o tampoco tengo el gasto que incurrió en una determinada compra de inmueble, digamos. Más bien yo tengo los gastos agregados por sus títulos y yo sé que en bienes y servicios de consumo se gasta una determinada cantidad, digamos, y eso es lo que va a los sistemas y esa es la información detallada. Pero yo no tengo itemizado, digamos, en mi sistema cuánto se ha gastado en cada uno de los contratos que se suscriben. Pero sin perjuicio de eso, y es por eso que nosotros hicimos la consulta, sabiendo que eventualmente nos iban a hacer esta pregunta en la comisión, hicimos la consulta formal a la Subsecretaría de Redes de cuánto era el gasto devengado a la fecha del uso, ¿no es cierto?, del espacio, del contrato del espacio Resco, y esto incluye no solamente lo que yo he mencionado respecto al arrendamiento, al contrato de arrendamiento, que es el dato, digamos, que es lo que nosotros revisamos, sino que también incluye de los otros servicios. Y la respuesta que nos hicieron llegar a través de un correo de la subsecretaría, que no sé si la alcanzó a responder, Presidenta, esta es la información que tengo al 7 de... no, perdón. Esta información me la mandaron el 14 de septiembre. ¿Ya? Y como le digo, esta es una información a la cual yo no tengo acceso en el detalle, pero lo que sí sé es que, de acuerdo a lo que me informa la Subsecretaría de Redes, es que el gasto total devengado a la fecha que se envió este correo corresponde a 2.697 millones de pesos. Eso es lo que ese es el gasto que está devengado a la fecha y eso es lo que debería estar en el sistema contable del SICFE, digamos, que es el sistema contable que lleva todos los registros de los gastos que se realizan a nivel de todo el gobierno central. Entonces, eso es... Presidenta, lo que le quería comentar. Aquí está el oficio que responde, en este caso fue el subdirector de presupuesto, probablemente yo estaba en una actividad fuera de Santiago, donde le responde al subsecretario de redes asistenciales el oficio enviado y los términos en los cuales básicamente da la autorización y la avisación correspondiente. Eso es lo que le quería señalar, Presidenta. Muchas gracias, director. Si es posible hacernos llegar algunos de esos elementos, no sé si es posible, si es oficial, digamos, el correo electrónico el que hace esta mención en relación a la respuesta de la Subsecretaría de Redes, al menos una copia con este monto del gasto total devengado, y si es posible también tener una copia de el oficio al que usted hace referencia, ¿cierto? El ordinario 1362, en el cual se autoriza el pago del precio máximo de las 0,2 UF por metro cuadrado por parte de la IPRES.
que al menos No, son los dos documentos a los que se alude. ¿Ah? Sí, solamente Presidentas, solamente para aclarar una cosa. La que fija los precios, el precio máximo de 0,2 UF es una resolución exenta, la 209, de la Subsecretaría de Salud Pública, no es de la DIPRES. Sí, lo tengo claro, no. Lo que le estamos pidiendo es el documento que usted expuso al final, que es el ordinario 1362, en que se autoriza el pago máximo, más allá de que la definición del pago lo determina la subsecretaría, pero hay una autorización de IPRES a utilizar, a llevar adelante el arrendamiento del inmueble. Sí, la respuesta de nosotros es el 1202, solamente para aclarar. El 1202, perfecto. El 1362 es el de redes, el que nos envía redes a nosotros. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la respuesta es el 1202. Perfecto, muchas gracias, director. Bueno, ofrezco la palabra a los diputados y diputadas que están presentes. Darle la bienvenida además a la diputada Marcela Hernando, que no es parte de nuestra comisión, pero se ha querido hacer parte el día de hoy. Y está pidiendo la palabra el diputado Leopoldo Pérez y posteriormente la diputada Hernández. Le ofrezco la palabra, diputado Pérez. Gracias, Presidenta, y por su intermedio, en primer lugar, quiero hacer una consulta al señor Contralor y posteriormente al señor Director de Presupuesto. Ok, gracias. Al señor Contralor, me gustaría si pudiera profundizar o aclarar un poco respecto de los dos contratos que sí la Contraloría tiene que tomar razón por la ley que rige este tipo de actividades. No así el contrato de arrendamiento, que él ya explicó latamente que era un contrato directo y que de acuerdo a las funciones de Contraloría ese tipo de contrato de arrendamiento de inmuebles no pasaban por el proceso de toma de razón, dadas las características por las cuales se arrendó. Pero respecto de los otros dos contratos, es decir, el de habilitación del espacio propiamente tal, que es donde ahí él mencionó que habían las observaciones más complicadas, podríamos llamarla de alguna manera. Y después estaba el contrato que respecto del personal que va a operar ese recinto, o que opera ese recinto, o operó ese recinto, que tiene otra connotación que también la explicó el señor Contralor, en el sentido que fue aprobado, o sea, es legal, pero con alcance. Quienes trabajamos muchos años en el sector público o por formación profesional sabemos lo que significa aprobado con alcance, que tiene varios bemoles. Entonces me gustaría que sobre todo nos pudiese explicar un poquito más en detalle la primera observación, porque fue observado, no fue tomado razón con la calle, sino que fue observado, no se tomó razón el contrato respecto a la provisión de la habilitación del espacio en donde aparentemente habrían, y aparentemente usa la misma palabra que usó el señor Contralor, se estarían pagando, porque todavía no se ha pagado nada de eso, se estaría pagando parte del contrato de arrendamiento, cosas que también están estipuladas, y así lo entendí, en el segundo contrato respecto a la habilitación y provisión de equipamiento, señor Contralor. Esa es mi primera pregunta, que me aclare esa sutileza. Y lo segundo... ¿Perdón? Adelante nomás, diputado. Por su intermedio, Presidenta, también al señor Matías Acevedo, respecto de estos montos globales que habría informado la Subsecretaría de Red, como no tenemos los documentos, y me imagino que el detalle de la explicación o de la solicitud de información por parte de IPRES, de acuerdo a la propia norma que los rige, esos 2.600 millones corresponde, entiendo, pago de arriendo de inmuebles, y además entiendo que ahí viene, porque ahí está metida redes asistenciales, respecto de los otros dos contratos que explicó el Contralor, que tienen que ver, me imagino, con los sueldos de los profesionales que prestan servicio ahí, y algunos pagos respecto a la provisión. Y si no es así, si alguna de las dos autoridades me puede aclarar si se ha pagado respecto de el contrato, ya sea declarado que no está tomado razón, o de aquel contrato que está con alcance. Esas son mis preguntas, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Leopoldo Pérez. Vamos a tomar 3 preguntas
y posteriormente le vamos a dar la palabra para que también sea un poco más clara la información que vayamos recaudando. Diputada Marcela Hernando, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta, por su intervención. Bueno, saludar al Contralor y saludar a DIPRES también. Quisiera sugerir el que se solicite un oficio al Ministerio de Salud. Concretamente debería ser al Servicio de Salud Metropolitano Norte o a la Subsecretaría de Salud Pública para pedir información respecto del número de personas que estuvieron haciendo ocupación de espacio riesgo desde el primer día hasta el 14 de septiembre, que es la fecha hasta la cual está el informe de lo devengado a esa fecha. Y si fuera posible tener copia de ese oficio para saber hasta qué día consideró la Subsecretaría de Salud Pública para ese devengado. Yo le agregaría a eso un comparado, diputada, si le parece, de para hacer la comparación del costo de personas hospitalizadas en el Hospital San José en el mismo periodo de fecha, a propósito también de poder hacer un análisis del costo de hospitalización en un lugar versus otro, ya que ambos dependían del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Si le parece a la comisión poder oficiar, perfecto. ¿Se acuerda entonces el oficio? ¿Eso sería nomás, diputada Marcela Hernando? ¿O hay...? Ya, perfecto. Bueno, yo tengo algunas otras preguntas que me gustaría poder hacer a ambos, digamos, ya que no hay más palabras pedidas. Lo primero es que quisiera preguntarle al director de la DIPRES si entiende, o sea, si lo que yo estoy entendiendo es que DIPRES revisó y autorizó el gasto, más allá de que la definición del costo lo hayan determinado la Subsecretaría de Salud, pero lo que a mí me queda todavía no claro, digamos, es si el gasto que se hizo en relación a la totalidad de los costos tanto de las prestaciones como del arriendo salen finalmente del presupuesto corriente del Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Subsecretaría de Redes, o existe un aporte adicional. Y si existe un aporte adicional, ¿cuánto es ese aporte adicional que la DIPRES en este caso habría autorizado? Por otro lado, no sé si la DIPRES en este caso, o quizás el Contralor, pudo indagar un poco más en relación a la fijación de este precio a partir, cierto, de este decreto exento que determina la subsecretaría, o extraordinario, digamos, donde se determina, cierto, donde se le solicita a la DIPRES el poder llevar adelante este arrendamiento pagando el precio máximo de las 0,2 UF por metro cuadrado, porque según lo que nos decía el Contralor, esto significó un arrendamiento de 150 millones mensuales del espacio. Y en eso yo quisiera saber, y no sé si el Contralor quizás lo tiene claro también, en relación al detalle del arrendamiento. Yo tuve la oportunidad también de visitar el espacio Riesgo durante su funcionamiento, está ubicado en el distrito donde yo soy diputada, y lo que pudimos ver, y era también parte de las proyecciones en las cuales se conversaba ahí dentro de la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que no necesariamente iba a ser utilizado solo el espacio donde usted mostró la foto que logró identificar las personas de Contraloría que asistieron, sino que habían otros 2 galpones que estaban disponibles y que también eventualmente podían ser habilitados y utilizados. Yo no sé finalmente si se utilizaron esos galpones o no, y si el pago que se hizo en relación a la totalidad del espacio era en relación al espacio utilizado o en relación a la totalidad del espacio disponible, porque eso marca una diferencia en relación también a los costos que se deberían tener en el proceso. Lo otro, en relación al tema del último, o sea, en relación al contrato que se planteó, que fue con resolución de la Contraloría y que en el fondo tiene que ver con el contrato de servicio de personal, como también con el contrato, cierto, de implementación.
¿cuáles son las prestaciones que se encontraron en específico que tenían doble pago en relación a el contrato de arriendo y el contrato de prestaciones, digamos, que sí se revisó? O sea, se dice que hay algunas prestaciones que estarían con dobles pagos. A mí me gustaría saber en específico cuáles son esas prestaciones. Y por último, yo sé que hoy día quizás no lo vamos a alcanzar a ver, pero a mí me gustaría pedirle al Contralor, bueno, evidentemente que nos haga llegar todas las observaciones en detalle que se le hicieron llegar a cada uno de los contratos que en cuestión. Hay varias observaciones que fueron mencionadas. Si podemos tener acceso a toda esa información para la comisión sería muy valioso. También solicitar, porque esta comisión investigadora, si bien tiene un foco especial en el espacio riesgo por lo emblemático que fue de la discusión, nuestra investigación es un poquito más amplia que esa y busca también revisar las residencias sanitarias. Entonces, en relación al resto de las residencias sanitarias que el Ministerio de Salud contrató, donde usted mencionó, Contralor, la posibilidad de detectar conflictos de interés. Yo quiero saber si se detectó algún conflicto de interés en relación a todas las residencias sanitarias, cuántas fueron, no lo sé, que contrató finalmente el Ministerio de Salud para todo el estado de emergencia, y si existieron si se identificaron por parte de la Contraloría algunas situaciones donde existiera efectivamente conflicto de interés entre la contratación directa que se efectuó en esta residencia y en relación a al contrato que se llevó adelante. Y lo último, a don Matías, preguntarle si es que existe algún otro ejemplo que usted pudiera ponernos sobre la mesa en donde no se haya tomado la decisión por parte del Ministerio de Salud de pagar el total autorizado. Porque acá lo que se dice es que esta resolución o esta determinación a través del ordinario del Servicio de Salud Metropolitana, o sea, perdón, de la subsecretaría, donde se determina que el 0,2 o la 0,1 UF por metro cuadrado sería el máximo a pagar por el arrendamiento de un establecimiento. La pregunta que me gustaría hacerles es si efectivamente esto fue el criterio que se utilizó para el arrendamiento de todos el resto de las instituciones, o en algunas se pagaron precios menores, porque entiendo que es un criterio de máximo y no de mínimo. Eso. Mayores y menores. Ofrezco la palabra al diputado, al Contralor o a Matías Acevedo. Contralor, no sé si quisiera partir usted para mantener el orden de la exposición. Sí, Presidenta, como usted guste. Gracias, Presidenta. Entonces voy a ir en el mismo orden respecto de las preguntas que se hicieron, ¿no? ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ya, perfecto, gracias. Respecto de lo consultado por el diputado Leopoldo Pérez, bueno, él me hacía la pregunta a propósito de los contratos en que sí se tomó razón, que no es el contrato de arriendo, o el que se representó, que fue aquel que se declaró como ilegal. A ver, entonces, solo para recapitular, hay un contrato de arriendo. Ese contrato de arrendamiento del inmueble no pasa por la Contraloría, es un contrato que es exento, que fue lo que explicó también el director de presupuesto. Y luego tenemos un contrato de prestación de servicios, que es básicamente la habilitación del recinto como recinto hospitalario. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comparar las prestaciones que están en ese contrato de prestación de servicios de recinto hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no había pasado por la Contraloría. Entonces, y eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía. Se supone que lo va a aclarar. ¿Por qué? Porque, por un lado, el contrato de arriendo dice el inmueble debe quedar en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario. Y luego el contrato de servicio, de prestación de servicio, dice, bueno, usted tiene que realizar una serie de instalaciones y mantención de esas instalaciones para el recinto hospitalario. Entonces, la verdad que hay una declaración general y luego hay ciertas prestaciones específicas que están detalladas en el anexo, ¿ya? Entonces ahí viene un anexo con cada una de las prestaciones que se supone, y estas están valorizadas. Entonces ahí, respecto de esas prestaciones, hay dos grupos de observaciones más o menos importantes. Una es, bueno,
cómo tiene que explicar cómo estas prestaciones no se superponen con las que ya están en el contrato de arriendo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, tiene que explicar por qué se paga este precio por esas prestaciones. Nosotros no podemos, nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más. Lo que estamos diciendo es, usted aclare cómo llegó a estos precios que está pagando para llegar a ese nivel de 1.600 millones. Aquí puedo dar un dato de contexto también a la comisión. La verdad que nosotros como Contraloría, en muchos de los contratos de compra que hemos revisado, hemos tenido que tener un criterio más flexible respecto de los precios, porque obviamente en la situación de pandemia, muchas cosas que antes costaban un determinado precio subieron muchísimo producto de simplemente oferta y demanda, o también producto de especulación. O sea, sin ir más lejos, el precio de los ventiladores mecánicos se multiplicó en un determinado momento y eso hizo que obviamente nadie iba a objetar esa contratación por el precio porque se entendía que estábamos en una situación muy crítica. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo que se aclare respecto de las prestaciones. Y luego hay otro contrato, que es el contrato de la prestación de, por así decirlo, el servicio del personal que va a estar ahí. Y ahí lo que nosotros le dijimos fue, ok, esto está bien, es un contrato que es legal, se tomó razón, pero usted tiene que pagar solo aquello que haya sido objeto de una prestación. Es decir, que efectivamente estuvo esa persona ahí, estuvo haciendo un turno, estuvo realizando una determinada actividad médica y por lo tanto se le puede pagar. Eso ya es una cosa posterior del contrato, porque es la ejecución misma del contrato, ¿no? Entonces eso está siendo objeto de la auditoría a la que había hecho mención y que todavía está en curso, que todavía no la hemos podido entregar. Entonces, esa es la situación, por su intermedio, Presidenta, al diputado Pérez, esa es la situación que tenemos respecto de ese contrato. Y respecto de sus consultas, diputada, bueno, efectivamente acá respecto del contrato de arriendo, a lo que se llega es un contrato de un determinado valor por metro cuadrado utilizado, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ahora comprobar y es cuántos metros efectivamente se utilizaron y que efectivamente dieron lugar a un determinado pago y eso es lo que, como le había dicho, está en este momento en la fiscalización que estamos realizando y que obviamente va a estar a disposición de la comisión cuando está terminada. Ahora, y del punto de vista de los dobles pagos, bueno, me parece que ya un poco lo mencioné. Tenemos un contrato de arriendo que es más o menos genérico, del punto de vista que dice, como decía, que señala, como yo estaba diciendo, algo así como, usted tiene que entregar un recinto habilitado, en condiciones de ser usado como recinto hospitalario, y luego viene el contrato de prestación de servicios, que es la habilitación, y que tiene algunas prestaciones que parece que serían propias de esa habilitación como recinto hospitalario que se estaba arrendando. Eso es lo que le estamos diciendo, y la verdad que estamos esperando todavía que el servicio de salud lo aclare, porque en este momento el gasto no se puede realizar, es decir, no se puede pagar el contrato de prestación de servicios mientras no se aclare el problema que tiene esa resolución. ¿Ya? Entonces podríamos decir, en un compás de espera. Ahora, la verdad, Presidenta, de las cosas, nosotros no hemos sido insistentes con el servicio de salud respecto de esa aclaración, no porque no lo tengamos en la mente, sino que sencillamente porque hay que entender que está enfocado los esfuerzos en otra cosa en este momento y no es a resolver un tema con la Contraloría. Entonces, también hemos ido siendo más flexibles con los plazos para poder aclarar la resolución que fue representada. Obviamente le hacemos llegar todos los oficios de representación y los de alcance a los que estaba haciendo alusión, Presidenta, a la comisión. Voy a pedirle inmediatamente a mis colegas que me acompañen que nos preocupemos de eso. Y respecto de la última pregunta que usted hacía respecto de la residencia sanitaria y los conflictos de intereses. Nosotros, a propósito precisamente del análisis de datos, lo que hemos podido hacer es ir haciendo cruces de datos y poder determinar conflictos de intereses. Ahora, eso nos ha entregado hallazgos en materia de residencia hospitalaria, y a lo mejor la comisión recordará que en el caso de una residencia acá en Santiago Centro, hubo un caso importante de conflicto de intereses, incluso un funcionario salió del servicio producto de ese conflicto de intereses, ¿ya? Y eso lo hemos replicado en el resto de las regiones. Entonces, esta es una auditoría que está en curso. Hemos detectado algunos problemas de tres índoles. Yo diría que son del índole de la utilización de la residencia o baja utilización de la residencia, que es un problema tal vez ya que depende de la trazabilidad y que las personas no quieren internarse en la residencia.
En segundo lugar, de la habitabilidad, es decir, de la infraestructura misma, de si era adecuada o no. Y en tercer lugar, lo que usted señalaba, Presidenta, que es desde el punto de vista de conflictos de intereses. Entonces, pero yo no me quiero adelantar porque esto es un consolidado que queremos entregar. Porque como había dicho, es una auditoría, es un plan de auditoría que tenemos para todas las residencias sanitarias y como decía, hay algunos hallazgos que pueden ser importantes. Eso es lo que puedo decir por ahora, Presidenta. ¿Cuándo estará eso? Gracias. Antes de darle la palabra al director, Contralor, ¿y más o menos hay alguna fecha estimada de tiempos? Lo pregunto a propósito también de los elementos en los cuales, con los cuales pueda contar esta comisión investigadora. Nosotros tenemos un plazo de 90 días, si no me equivoco, María Teresa. Sí, eso no sé cuándo termina, cuál es la fecha. 17 de octubre, Presidenta. El 17 de octubre tenemos la fecha tope para llevar adelante esta comisión investigadora y sería muy importante poder tener esos antecedentes a disposición en relación a las auditorías que en este momento se encuentran en curso y que a lo menos 3 de ellas son bastante importantes para esta comisión investigadora. Entonces se lo pregunto. Sí, ahí tenemos un pequeño problema, Presidenta, para ser totalmente transparente, porque del punto de vista del contrato, perdón, de la auditoría a residencias sanitarias, que como le digo es una auditoría en todo Chile, ese yo creo que no alcanza a estar para esa fecha. ¿Ya? ¿No? Ese es un problema porque está todavía en curso y hay algunas regiones que van más rápido que otras, ¿no? Y en el caso de la auditoría al espacio riesgo, ahí la verdad que para poder destrabar la auditoría necesitamos que se solucione el problema de la representación del contrato. Porque hay cosas que están en el contrato que si no se aclaran van a quedar como una observación de la auditoría. Al revés, si el Servicio de Salud logra aclarar los problemas que tiene el contrato, dejan de ser observación de la auditoría. Entonces están muy vinculadas las dos actividades. Entonces ahí un poquito podríamos decir, el impulso lo tiene el Servicio de Salud, no nosotros. Yo diría que estamos un poco en compás de espera a esa información y que se solucione ese problema para poder terminar la auditoría de una vez. Entonces, claro, no es que me quiera quitar también está el del contrato de personal, ¿no? El de la auditoría de contrato de personal, y por otro lado también está el de, que en el fondo es el pago efectivo de las prestaciones entregadas, y lo otro tiene que ver con la aclaración. Le doy al tiro la palabra, diputado Pérez. Tiene que ver con la aclaración, ¿cierto?, de la determinación de los costos de las prestaciones versus los costos de las prestaciones habituales que usa FONASA. Me imagino que ese es el punto de comparación que se está utilizando. Sí, básicamente. Entonces, ¿y eso? Sí, como le decía, Presidenta, el problema que tenemos es, el Servicio de Salud nos tiene que aclarar básicamente dos cosas, ¿ya? Uno es, bueno, cuáles son las prestaciones que está pagando. Eso nos lo tiene que aclarar y tiene que decir por qué estas prestaciones son distintas y no están cubiertas por el contrato, por el primer contrato, que es el de arriendo. En segundo lugar, ¿por qué están pagando esos precios? Porque está bien que se hayan pagado esos precios. Si esas dos observaciones que están al contrato no se levantan, se mantendrían como observaciones en la auditoría. Si al revés se levantan, es decir, nos logran explicar suficientemente que los precios son los correctos, por ejemplo, que hay un delta pero que no es significativo, o que son prestaciones totalmente distintas, ahí ya no serían observaciones de la auditoría y podríamos entregarlo rápidamente. Pero eso, como les decía antes, depende un poco del Servicio de Salud, de que ellos se acerquen, nos digan, mira, esta es la aclaración y esta es la solución al problema. Pero yo no le puedo obligar al Servicio de Salud a que reingrese la resolución. ¿Me explico? Entiendo. Lo que pasa es que no le puede pagar al proveedor, eso sí, mientras no solucione el problema. Y puede tener un problema mayor ahí con el proveedor, pero mientras tanto, nosotros desde la Contraloría entendíamos que este es un problema que en este momento nos debe estar en la primera prioridad porque están en el tema de la pandemia. Entonces, por eso tampoco hemos sido muy insistentes. Eso también debo decirlo porque uno entiende que están en otra cosa con la emergencia. Pero esa es la situación que tenemos ahora, Presidente. Entonces claro, yo me podría comprometer a un plazo, pero no depende totalmente de nosotros. Ese es el problema. Sí, lo entiendo. Bueno, quizá eso va a implicar que la comisión tenga que extender un poco sus plazos para poder obtener esos antecedentes. Diputado Pérez, sobre el punto. Sí, sobre el punto, Presidenta. Bueno, tal como lo aclaró el señor Contralor,
para ellos resulta en este minuto entregar ese tipo de información un poquito delicado porque hay cosas que están dentro de lo que se denomina el secreto no digamos el sumario, pero de la auditoría o de la observación al primer contrato, el contrato de provisión o de habilitación, y lo explicó en su exposición. Y lo otro son los plazos, la residencia, como él decía, hay en todo Chile, las cuarentenas y todo el trabajo ha ido variando, entrando y saliendo, dependiendo del comportamiento de las personas. Y por otro lado, Presidenta, yo quiero manifestar a la Comisión de que los precios del espacio riesgo, que parece que es la niñita símbolo de esta comisión, respecto de la otra residencia, absolutamente son distintos, porque arrendar un hotel, y va a depender de la característica de los servicios que ofreciera ese hotel como residencia sanitaria, versus a lo mejor unas cabañas en una provincia X que tienen precios distintos. Entonces no hay una uniformidad, no es como el arriendo, que el arriendo sí establecido y tiene ciertos cánones. Y ese 0,2 era el precio máximo que se debiera pagar, máximo. Y por lo tanto, yo creo que en el transcurso del desarrollo de la comisión podríamos ir aclarando esas cosas, pero yo le encuentro la razón al Contralor en el sentido de que ellos tienen su timing, todo el país, la Contraloría General no es solo la metropolitana y por lo tanto tienen que ver otras cosas. Así que, y tenemos la pandemia, como dicen algunos ahí, noticia en desarrollo. Eso, Presidenta, quería clarificar para que no nos pongamos nerviosos. Gracias. Sí, nadie está nervioso, yo creo que estamos bastante tranquilos en esta reunión. Le ofrezco la palabra, director Matías Acevedo, para que para poder ir terminando. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de la reunión de la comisión, nos quedan 10 minutos para el término de ella, pero muy probablemente vamos a tener que volver a invitarlos más adelante, si están disponibles. Obviamente al director nos envía toda la información que sea posible, porque la verdad, tanto de esto como también de las residencias, que fue lo que le preguntamos ahora, y bueno, vamos a estar muy atentos y atentas a la Contraloría en relación a los elementos nuevos que puedan ir surgiendo. Ahí yo le pido, Contralor, poder mantener una vinculación directa con ustedes para poder tener esa información y que contribuya a esta comisión en cuanto vayan sumándose nuevos antecedentes. Y los antecedentes que ya están y que están expuestos en la comisión, poder tenerlas, ojalá, por escrito. Don Matías. Gracias, Presidenta. A ver, lo primero, hicieron varias preguntas, voy a tratar de contestar, tienen relación unas con otras, así que voy a tratar de darle un poco de contexto. El presupuesto de los servicios de salud lo aprobaron ustedes en el Congreso en noviembre. No es algo que apruebe yo o que autorice yo, ese es un presupuesto que ustedes aprueban. De hecho, se hace por servicio, etc. Entonces, hay un presupuesto por servicio que aprueban ustedes en la ley de presupuesto. Y cómo se ejecuta ese presupuesto es responsabilidad de cada uno de los jefes de los servicios de salud. Estoy diciendo un poco obviedades, pero de repente como que da la impresión o queda la sensación de que la DIPRESA aprueba muchas cosas que la verdad es que ya son propias de la autonomía y de las potestades de los jefes de servicios. Lo que sí es cierto, y esto ustedes lo conocen muy bien, es que producto de la emergencia sanitaria se han tenido que, principalmente en salud, reasignar recursos de algunas partidas, ¿no es cierto?, que por razones propias de las cuarentenas han tenido menor ejecución a partidas que están, ¿no es cierto?, donde el gobierno ha decidido solo invertir, y como lo hemos dicho del primer día, en esta emergencia sanitaria no va a faltar ni un peso para atender cada una de las necesidades de los servicios de salud a lo largo del país, y creo que se ha cumplido. Entonces, dicho eso, Presidenta, el marco adicional que se ha aprobado para esta emergencia en compra de insumos, etcétera, arriendo, residencia sanitaria,
alcanza a los casi 500.000 millones de pesos. Ese es el total. Entonces usted me dice, ¿se aprobó presupuesto adicional para contratar el espacio Resco? Bueno, la verdad es que no sé si lo sacó de su presupuesto regular o del adicional, pero lo concreto es que el presupuesto de salud para atender la pandemia es, hoy día a la fecha, 500.000 millones superior a lo que usted va a aprobar en la ley de presupuesto. Y eso nos da la facultad, la flexibilidad presupuestaria, que mientras el fisco tenga recursos, tenga posibilidad de endeudamiento dentro de los límites que nos da el Congreso, o tenga fondos soberanos, podrá, ¿no es cierto?, suplementar las partidas correspondientes para aumentar el gasto. Entonces, eso es un poco en el contexto, y así lo hemos hecho con todos los servicios de salud a lo largo del país, y creo que no es la excepción. O sea, no hay ninguna, más allá de la oportunidad, se ha estado cumpliendo en oportunidad. Otras cosas son las que se mencionan acá de los tratos directos, de que se hayan, ¿no es cierto?, comprado las cosas a precios justos. Digamos que es una discusión, ¿no es cierto?, distinta, digamos. Acá estamos hablando de lo que compete, ¿no es cierto?, a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, en ese contexto es que creo que está la autorización de este y otros gastos ejecutados por el Ministerio de Salud a través de los subservicios. Ahora, a mí me gustaría que en los detalles del gasto, dado que yo no tengo esa información detallada, esa información la pueda entregar directamente, quizás a través de un oficio que ustedes le hagan llegar que yo creo que no tienen ningún problema en entregarla, si es parte, ¿no es cierto?, de la información que manejan ellos detalladamente en su sistema y que no la tenemos nosotros, de cuánto se ha gastado en cada uno de los subtítulos, ¿no es cierto?, personal, arriendo, bienes y servicios, compra de activos no financieros a la fecha, y esa información creo que sería útil que la pudiera entregar, ¿no es cierto?, el Servicio Metropolitano Norte acá, más que la Dirección de Presupuesto, para que sea algo, ¿no es cierto?, porque además de hecho nosotros no tenemos el detalle más que la información que podemos recibir de un correo, y por eso me atreví a mencionar una cifra, porque no podía salir de esta situación sin una cifra, digamos, ¿no es cierto?, siendo el director de presupuesto, pero en el detalle me parece más responsable, me parece más acuicioso que ellos lo entreguen y que ellos lo entreguen, ojalá a la última fecha disponible, y no basarse todo esto en un correo. Y con respecto a la pregunta, Presidenta, no tenemos otros contratos comparables relacionados con la pandemia. Como digo, alguien mencionó, creo que fue el diputado Leopoldo Pérez, es distinto, por ejemplo, de hecho es tan distinto que su naturaleza de arriendo, de contratación del servicio es distinto. Las residencias sanitarias se contratan por bienes y servicios de consumo, es como en el fondo contratar un servicio, y en el caso del espacio Resco es un contrato de arrendamiento. Son cosas distintas, digamos. Y probablemente en la residencia sanitaria se define un monto per cápita por persona, en base a la locación, disponibilidad, servicios que se entregan. Entonces es un paquete totalmente distinto, y por lo tanto, en ese sentido, este contrato no sería comparable con aquello. Pero no tenemos otros contratos. Pregunté aquí en mi área, por mientras usted me hacía la pregunta, mi área de inmobiliaria, si se habían otros contratos de arrendamiento relacionados con la pandemia, y en general lo que me informan es que en los lugares que se requirió más camas, etcétera, los espacios estaban disponibles, los hospitales se adecuaron las camas, o bien se ocuparon dentro del recinto del hospital, digamos, ¿cómo se llama?, hospitales de campaña, etcétera, que estaban dentro del mismo servicio. Entonces, no tenemos esa comparación.
Y por último decirle que también le voy a enviar, estamos enviando en este minuto los oficios que usted nos solicitó respecto al que recibimos de la subsecretaría y a nuestra respuesta. Ok, muchas gracias, director. Bueno, tuvimos acá al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, pero no traía presentación, solo venía a responder preguntas, entonces lo vamos a tener que invitar nuevamente. Y yo, antes de cerrar, creo que ya habíamos oficiado sobre el detalle de los gastos al Servicio de Salud Metropolitano Norte, hasta ahora no hemos tenido respuesta, así que lo vamos a volver a oficiar para poder tener esa respuesta, ya que el mismo director de presupuesto lo sugiere. Ya lo habíamos hecho, pero no hemos tenido respuesta, así que, director, si usted les puede mencionar la importancia de poder entregar esos antecedentes a esta comisión, sería bastante positivo. Bueno, por haberse cumplido, le agradezco mucho, perdón, al director de presupuesto, al contralor Jorge Bermúdez, Matías Acevedo, director, a Pamela Bugueño, a Catalina Venegas, sus asesoras, gracias por estar acá, a Tania Morales también, que estuvo presente en la reunión. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas también que se hicieron parte, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.